Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari y desde hace más de un año atrás nos mudamos a este motorhome para vivir viajando. Si les gustó el capítulo anterior donde les mostramos una parte de Santiago, no se pueden perder el de hoy, donde recorremos principalmente el casco histórico y sus atractivos principales de distintas maneras. Así que les proponemos quedarse hasta el final del video, dejarnos cualquier comentario, dejarnos su like si les gusta y por supuesto suscribirse al canal. Buen día amigos, segundo día en Santiago, salimos a recorrer y como toda gran ciudad tenés distintas maneras de recorrerla. Nosotros elegimos el metro, que es muy hablado acá en Santiago, así que y llega a muchos lados, así que hoy vamos a viajar en metro. Así que como hicimos con Buenos Aires, si no viste ese episodio te lo dejamos acá o acá. Te vamos a mostrar Chile, Santiago de Chile, con todo. Para poder sacar el pasaje de subte necesitas una tarjeta que es esta se llama VIP y que bueno, que la sacás por una vez y después la vas recargando. Es como la sube para los argentinos. Ahí nos comentarán de otros países que nos estén viendo si también tienen un sistema de tarjeta recargable para poder sacar los tickets de los transportes públicos. Así que bueno, en este caso a nosotros nos la prestaron, pero igual vamos a averiguar cuánto sale para que si alguien la tiene que comprar ya tenga la referencia. Acá vemos un poco cómo están distribuidas las tarifas. Hay una gran diferencia entre lo que es el boleto, digamos, común y el del estudiante, como verán, 800 y 230. Y tenés las distintas combinaciones también que podés hacer entre metro, bus y tren. Primero que nos pasó que cuando quisimos cargar la tarjeta VIP, porque no tenía saldo, en los cajes, o sea, en las cajas físicas solamente se puede cargar con efectivo. Así que están estas terminales que lo que te dejan es, introduciendo la tarjeta, cargar saldo con la tarjeta de débito. Bueno, respuesta inválida. No funcionó lo de la tarjeta porque estaba sin saldo la tarjeta, quisimos cargar saldo, no validó las tarjetas nuestras argentinas, así que nos vieron ahí medio perdidos, como bola sin manija, y el de seguridad nos dijo pasen. Buena onda. Dejen de dar vuelta acá, ahora tenemos que ver cómo volvemos. Pero bueno, por lo menos vamos a llegar. Problema. Así que bueno, acá vamos a hacer una combinación de subtes y seguimos viaje hasta La Moneda. Acá Guille dice, vamos hasta La Moneda. ¿Y qué es La Moneda? Yo que soy de afuera no tengo ni idea. Bueno, resulta que parece que ahí está la Casa de Gobierno. Parece, no. Bueno, vamos a chequearlo. Hace muchos años que está ahí la Casa de Gobierno. Bueno, la estación La Moneda es donde está la Casa de Gobierno chilena. Así que bueno, hasta ahí vamos a llegar para conocer el epicentro del centro de la ciudad. Un poco aturdida, pero llegamos a la estación La Moneda. La primera impresión, como cualquier ciudad, turistearla es raro, porque está lleno de gente, un quilombo de auto, pero bueno, está linda, ¿no? A mí me encanta. Ya había venido por trabajo a Santiago una vez y ya me había gustado mucho, así que ahora recorrerla con estos ojos de turista también es muy divertido. Como toda plaza principal de la ciudad, se dirimen algunos conflictos, como sucede en nuestra Plaza de Mayo, y ahora estamos muy próximos a lo que va a ser la votación de la renovación o no de la Constitución de Chile. Un tema muy polémico para este país y que realmente genera, para lo que nosotros entendemos, una importante grieta. Porque soy trabajador, soy independiente de toda la vida. Hay un amigo, los caras buenos, ayúdenlo. Sumo a esto que dijo Mari, que es el tema en Chile en todos lados. Ahora estamos próximamente en un par de días se vota y toda la gente está hablando justamente
del voto a favor o el voto en contra a esta nueva constitución. Hay que reconocer que a pesar de ser la capital del país y tener un tránsito terrible, la verdad que es súper ordenado el tránsito, no hay mucho ruido. Sí, casi no tocan bocina, casi. Casi que no tocan bocina, entonces es llamativo, por lo menos para nosotros que venimos de un tránsito un poco más. No, y la contaminación auditiva realmente se nota que no es tanta. O sea, si bien es una ciudad, como dice Guille, uno puede transitarla un poquito más tranquilo. Tiene otra contaminación que todos nos van a decir, ¿no? Que Santiago tiene una... Está bien, esa contaminación es cierto, el smog, pero la auditiva es mínima. Y llegamos a la Plaza de Armas. Acá tenemos la catedral enfrente, que se ve muy bonita. Vamos a ver si podemos entrar. Y el Correo Central. Al menos esos son los edificios que más tenemos a la vista. Veremos de recorrerlo un poquito más y ver qué descubrimos. Se protejan. ¡No! ¡Ay, qué susto! La concha. Están caldeados los ánimos acá porque... La verdad es que justo nos tocó vivir ese momento de mucha tensión. La verdad es que a mí por lo menos me ponen bastante nerviosa todo lo que tenga que ver con estas revueltas porque, bueno, no sabes nunca cómo pueden terminar, a pesar de que dentro de todo se mantuvo bastante la calma, ¿no? Sí, son chicos que están reclamando por la educación pública, pero bueno, siempre se le va la mano, empezaron a romper cosas, apareció Carabineros y bueno, nada, y ahí ya se descontrola todo. La realidad es que no es que querramos mostrar o destacar principalmente esto de Santiago de Chile, pero está bueno también mostrar de que en todas las ciudades hay conflictos, de que la revuelta social sucede en todos lados, porque muchas veces uno estando en Argentina piensa que solamente allí suceden las cosas y no están así. Así que bueno, nada, está bueno amigos, conocer un poco más de la realidad de los vecinos. Seguimos caminando. ¿Qué andamos buscando? Para terminar nuestra recorrida por acá, nos dijeron que nos vengamos al mercado y de paso acá me parece que además de mirarlo vamos a comer algo porque hay muchas cosas, mucho pescado. Terminamos la vueltita por el mercado y muchas cosas para comer, así que dijimos comamos algo acá. Así que vamos a probar algunas cositas típicas de acá de Chile. Pedimos, para que no me acuerdo ahora cómo se llama, un plato que es jardín de mariscos. Trae como una variedad, un poquito de todo, no es tan abundante como este, pero vamos a ver con qué nos sorprende. ¿Cuánto sale el jardín de mariscos? El jardín de mariscos sale 18.000 chilenos. Y pedimos una empanada de... 4.500 pesos. Sí,
Y pedimos una empanada de... Una empanada de queso camarollo o clásico. Habemos menú. Uy, qué rico. Le podemos pedir otra salsita esta que es re picante, pero es riquísima. Ahí está el loco que nos recomendaron mucho. Ah, mirá. ¿Le podemos pedir un poquito más de esta? Claro, ahí me traigo. Y un poquito más de pan, gracias. Pero antes que me olvide, porque nos dijo los nombres de las 6 cosas que nos trajo, a ver si me las acuerdo. Ceviche de salmón. El loco, que es un molusco, que es como un caracol. Ceviche de... Ay, no me acuerdo qué dijo este pescado. De reineta. Reineta. Este es el galeón, ¿no? Es como una mezcla de distintos pescados. Estos son los camarones nacionales con unos ostiones ahí, o... Sí, ostiones, qué rico esos. Y esto es jaiba. Cero de donde salimos esta mañana, así que bueno, fue un recorrido súper lindo, conocimos de todo de Santiago, pero esto no se termina acá. Mañana vamos a recorrerla de una manera muy especial. Amigos, arrancamos un nuevo día en Santiago de Chile. Hoy te lo vamos a mostrar de una manera Ayer les anticipábamos que particular. hoy iba a ser una experiencia distinta y así va a ser. Y esta experiencia arranca en Parque Arauco, que es una de las zonas más lindas de Santiago y bueno, que además tiene un parque espectacular que es por donde lo estamos transitando en este momento. ¿Por qué decimos que esta es una de las mejores opciones que tenemos para recorrer Santiago? Porque miren, nos dieron ya los auriculares para enchufar en el audio guía y nos van a ir contando cada una de estas 10 paradas que tiene el circuito de qué se trata. Está bueno porque así uno conoce un poco más de la ciudad y de los detalles de los edificios y de la historia. Así que bueno amigos, nos acompañan, miren cómo cambió el día, el sol apareció, a disfrutar. Bueno, hicimos nuestra primera parada, en realidad es la tercera del recorrido, pero la primera nuestra, porque vamos a ir al teleférico. Así que el migrito te deja acá. Tenemos hasta el próximo 45 minutos. Bueno, en realidad cada 45 minutos pasan. Así que bueno. 45 minutos para disfrutar. ¡Yuhu! Y lo que Guille no les contó es que el teleférico está en el Parque Metropolitano. Acá estamos en lo que es el Cerro San Cristóbal, así que bueno, ahora con el teleférico vamos a tener una vista súper linda. Esperemos que la neblina nos deje de toda la ciudad. Le digo a Mari, porque los dos vinimos ya en otra época a Santiago, en distintos momentos, y le digo, ¿vos ya habías estado acá en este parque? Sí, me dice, Tengo hablé muy con lindo un churro. recuerdo. Y me empezó a contar toda la historia de que habló con un flaco. Que... Bueno, una charla, que no se le sí, se le pero se le caía la baba, me dice, no, un churro era. Es que era un churrasco, Gordi. Churrasco, señor. Churrasco, si me estás mirando. Ay, ese para. Bueno. Churrasco, si me estás mirando, te mando un besito. Dios. Perdón, en la historia esta me dijo que el churrasco, como le llama ella, era un brasilero que vivía en Suiza. O sea, las probabilidades de que nos esté mirando son bajísimas. No importa, vos yo mandale el saludo no pierdo igual. la ilusión. Horrible.
Para variar, yo estoy emocionada de subirme al teleférico. Yo nunca me subí a un teleférico. Ah, sí, miento, me subí, sí. Ay, hubiese sido lindo que sea tu primera vez, pero bueno, casi. Dado que vamos solos en el teleférico, vamos a romper el protocolo que sacarnos las mascarillas. Y la verdad, muy lindo. Se ve toda la ciudad. Te sube hasta arriba de todo, que es el cerro, ¿cómo se llama? El Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal. Y tenés una vista de la ciudad, mira. Hermosa. Hermosa. Ah, mira cómo se ve el edificio. El Sky Costanera. El Sky ¡Wow! Costanera. Lo tenemos re cerca. Y mirá que está nublado, pero si no allá atrás se ve la cordillera re linda. Es linda Santiago. Yo pensaba lo mismo. Es linda Santiago. El teleférico llega hasta la cima del Cerro San Cristóbal, donde tenés el santuario de la Virgen Inmaculada, que bueno, tenés esa imagen muy grande y nosotros vamos a parar acá a tomar unos mates. Mari me decía de tomar unos mates acá, pero era demasiado, así que le dije, ponete que te saco una foto y listo. Vamos que se va el teleférico. No me acuerdo si lo dijimos, pero al micrito te podés subir y bajar en cada parada que tiene, todas las veces que quieras. Tiene 10 paradas en total que van recorriendo toda la ciudad. Y para cada 45 minutos. Ahí, claro, por cada parada pasa cada 45 minutos. Como verán, tomándose el micrito, la verdad es que tienen un recorrido súper completo de los principales puntos de atracción de la ciudad, que nosotros, bueno, no elegimos bajarnos en todos porque, como ya vieron, hicimos un recorrido también por Santiago días previos, pero la verdad es que si venís con poco tiempo, esta opción es ideal. Y esta es una de las últimas paradas que tiene el recorrido. Estamos, como ya vimos desde antes, desde más lejos, el Costanera Center, el edificio más alto de Latinoamérica. Ahora es el segundo, porque estuvimos leyendo que en México ya se construyó uno más alto, pero hasta 2020, para estos recorridos. hasta el 2020 era el más alto y realmente es impresionante, con más de 60 pisos. Y si hay algo de lo que es sinónimo Santiago de Chile es de tener grandes malls, así que no podía ser de otra manera. Cerramos este recorrido por la ciudad visitando este shopping. Amigos, hasta acá llegamos con este episodio. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de conocer más de lo que Santiago de Chile tiene para ofrecernos. Nos vemos en el próximo destino. Celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate.